Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 20. Ya les pedí que tengan su Biblia abierta y desde ahí estaré predicando en este día con el título Salvados y encargados del ministerio de la salvación. Escucha el título y anótelo si es posible. Salvados y encargados del ministerio de la salvación. Permítame, como siempre, compartirle la tesis de este mensaje. La tesis es un pensamiento, una oración que muestra un enunciado que será demostrado en el mensaje. La tesis es esta: una vez salvados en Cristo, somos encargados del ministerio de traer a otros a salvación. Repitámoslo una vez más. Una vez salvados en Cristo, somos encargados del ministerio de traer a otros a salvación. Y yo quiero que usted en este momento, usted que es creyente, usted que ya entregó su vida a Cristo, tanto usted que está aquí como usted que está allá, piense por un momento cómo era su vida antes de usted ser encontrado por Cristo, antes de usted ser salvado por Cristo. ¿Cómo era su condición? Yo creo que al igual que la mía, usted andaba deambulando sin esperanza, perdido, perdida, tratando de encontrar una forma para acercarse a Dios y agradarle a Dios. Pero como dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituido es la palabra no alcanzar, que la Biblia de las Américas lo dice de esta manera. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, en el original quiere decir fallar en el intento. O sea que la vida suya y la vida mía era una de tratar de alcanzar, de agradar a Dios, de vivir en paz, de tener un encuentro de alguna manera que pudiera satisfacer nuestra necesidad espiritual, entiéndase, nuestros vacíos. Pero no lo encontrábamos, no encontrábamos la fórmula. Es que la Biblia establece que nosotros heredamos el pecado de Adán. En Romanos 5:12 dice la Biblia: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, escuche bien, a todos los hombres y a las mujeres también, por cuanto todos pecaron. De manera que, resumiendo, después de nosotros pensar cómo era nuestra vida antes de ser alcanzados por Cristo, estábamos perdidos, sin esperanza, no alcanzábamos la gloria de Dios, no podíamos satisfacer la demanda de Dios y por ende vivíamos vacíos, íbamos rumbo al lago de fuego, vivíamos sin esperanza. Así éramos usted y yo. Pero ¿qué establece la Biblia? Dice la Biblia que el Señor nos salvó por su gracia. No como dicen algunos, cuando yo acepté a Cristo, porque cuando yo encontré a Cristo, usted nunca encontró a Cristo, mi querido hermano, mi querida hermana, porque Cristo no estaba perdido. Los que estábamos perdidos éramos usted y yo, como dice la Biblia en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra delito aquí siempre me ha llamado la atención porque en el idioma original del Nuevo Testamento, que es el griego, esta palabra significa de manera literal resbalar alejándose del objetivo. De manera que lo que está diciendo es que nosotros, antes de ser alcanzados por Cristo, Cristo estaba al frente y nosotros resbalábamos alejándonos de Jesucristo. Por eso es que en la Biblia de las Américas dice que no alcanzan la gloria de Dios en Romanos 3:23. ¿Cómo íbamos a alcanzarlo si estábamos resbalando en dirección contraria al Señor? Pero dice también que estábamos en nuestros pecados, delitos y pecados. La palabra pecado aquí significa en este texto de Efesios 2:1 errar al blanco. Tratábamos y no podía. Pero escuche ahora cómo Cristo nos ha salvado. Dice el versículo 4 de Efesios 2, pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor, entiéndase por su gracia, con que nos amó, versículo 5, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y aclara, por gracia sois salvos. Versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y aclara, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El 9, no por obras para que nadie se gloríe. Así que, ¿cómo fuimos salvados? Fuimos salvados en la gracia del Señor, fuimos salvados por la misericordia de Dios, fuimos salvados por el gran amor de Dios. Y hoy estamos, usted y yo, aquí alabando y glorificando al Señor. Ahora bien, yo hago esta pregunta, y aquí entramos en nuestro pasaje de hoy, de 2 de Corintios 5, 17 al 20, donde predicamos con el título, escuche ahora, salvados y encargados del ministerio de la salvación. ¿Qué pasó después? ¿Terminó todo ahí? Ahora somos salvados en Cristo, tenemos la vida eterna, estamos reconciliados con el Padre, dice que tenemos entrada libre al Señor, oramos y en el nombre de Jesús, literalmente el cielo está a nuestros pies. Cuando digo a nuestros pies, lo que quiero decir es que cuando estamos orando, no hay distancia entre la tierra, nuestro lugar, y el cielo donde está Dios. La oración nos lleva al Señor y nos pone frente a Él a través del nombre de Jesucristo, o por el nombre de Jesucristo, que es quien nos da la autoridad para poder allegarnos al Padre. Pero eso termina ahí. No. Escuche lo que dice la Biblia, 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, escuche bien, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este es uno de los pasajes que más gozo me causa, porque hay veces, mis queridos hermanos, que aún estando salvados en Cristo, por el pasado que tenemos, recuerde que la salvación, Dios no anuló el viejo hombre. El viejo hombre, la vieja mujer convive con un nuevo hombre creado en el Espíritu Santo, dice la Biblia. Y muchas veces Satanás se encarga de recordarnos nuestros pasados y acusarnos. Pero cuando eso sucede es cuando nosotros podemos pararnos y decirle, es verdad, Satanás, mi viejo hombre, mi vieja mujer tiene un pasado que yo no quisiera recordar, un pasado vergonzoso, un pasado doloroso. Pero ¿sabes qué, Satanás? El presente y el futuro de este hombre es glorioso porque soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora bien, otra pregunta, ¿termina todo ahí? El propósito de la salvación era sencillamente reconciliarnos con Dios, darnos vida eterna y ahora hacernos una nueva criatura y dejarlo todo ahí. ¿Termina todo ahí? No, escuche lo que dice la Biblia. 2 de Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, lo mismo que dice Efesios 2, 8, donde leímos, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, es un don de Dios, es un regalo de Dios, es una salvación de Dios en nosotros. Por eso no se pierde la salvación, porque es un regalo dado por Dios y en Dios nada se pierde. Y nos dio, escucha ahora, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que nosotros fuimos salvados en Cristo. Y al ser salvados, según la construcción gramatical, tanto en español como en el idioma original, el griego, implica que en el mismo momento que Él nos reconcilió consigo y nos hizo una nueva criatura, según el 17, en ese mismo instante, en ese mismo presente continuo, Él nos encargó el ministerio de la reconciliación. Así que el propósito de la salvación no termina con hacernos una nueva criatura y dejarlo ahí. Y ahora andamos viviendo nuestra vida de alabanza, de gratitud, de agradecimiento al Señor. Qué bueno que así es, pero no olvide usted que fuimos, como dice nuestro título, salvados y encargados del ministerio de la salvación, según la Biblia. En este versículo 18 dice que Él nos dio el ministerio. La palabra ministerio aquí llama mi atención.
porque es la palabra diaconía, que es de donde viene la palabra diácono, que significa un rol específicamente realizado en servicio de otros. Dicho de otra forma, mis queridos hermanos que están aquí, que están allá también, cuando usted fue salvado en Cristo, si tuvo un encuentro, usted fue salvado con un doble propósito. El propósito de Dios es rescatarnos del lago de fuego, rescatarnos de la condenación, pero también abrir un puente a través de usted, a través de mí, para que otros puedan venir a salvación también. Un rol específicamente realizado en servicio de otros. Eso es lo que dice que nos dio el ministerio, diaconía, de la reconciliación. De ahí viene la palabra diácono. Y sigue diciendo en el versículo 19, escuche bien, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Nos deja claro que Dios estaba en Cristo haciendo un trabajo para a través de Cristo y por Cristo lograr esa reconciliación. Pero escuche ahora, otra vez la misma figura que está en la Biblia, Reina Valera, en el idioma español, como también en el idioma griego, que es el idioma del Nuevo Testamento, dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí lo pone en un presente continuo, dejando saber que en el mismo momento que el Señor estaba en Cristo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, en ese mismo momento nos encargó a nosotros. En la diaconía, en el versículo 18, o sea, el rol de ministrar al servicio de otros, ahora habla de la palabra de la reconciliación, que no es otra que el evangelio que Jesucristo nos ha dejado. Así que, mis queridos hermanos, este es un momento en el mensaje para que usted comience a meditar. ¿A cuántas personas le está usted predicando el evangelio? No estoy hablando de la famosa teoría que dice, yo le doy testimonio a mis compañeros de trabajo y con eso le predico el evangelio. No, eso no es lo que la Biblia dice. Usted le da testimonio a la gente con su ejemplo, con su vida ejemplar, para que eso sea una puerta abierta para ministrarle el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es más amplio que simplemente dar testimonio. ¿Dónde lo dice? Nos encargó la palabra de la reconciliación. Las personas necesitan escuchar que Cristo vino a salvar a los pecadores, que somos todos nosotros. ¿Recuerda usted que al inicio del mensaje le pedí que pensara, que meditara cómo era su vida antes de ser hallada, antes de ser hallado, antes de ser reconciliada, antes de ser reconciliado con Cristo? ¿Recuerda? ¿Pudo hacer usted ese ejercicio? ¿Cómo su vida estaba vacía? ¿Cómo su vida era miserable? ¿Cómo su vida carecía de propósito y sentido? ¿Cómo la depresión le había llegado? ¿Cómo la amargura le había llegado? ¿Cómo las heridas habían golpeado su vida vez tras vez, día tras día? ¿Cómo el suicidio jugaba en su mente? ¿Cómo usted era una especie de títere de Satanás, de las circunstancias y de las adversidades? ¿Usted recuerda? Pues mi querido hermano, escuche ahora, mi querida hermana, esa misma vida la están viviendo aquellos que no se han encontrado con Cristo todavía. De ahí que el Señor nos hizo nueva criatura, 2 Corintios 5:17, y al hacernos nueva criatura, nos dio el ministerio de la reconciliación, versículo 18. Y si no entiende lo que es ministerio, diaconía, el rol de ser un servidor, un servicio a favor de otros, es que usted y yo somos encargados, versículo 19 de 2 Corintios 5, de donde estamos predicando, con el título Salvados y encargados del ministerio de la salvación. Quiere decir que usted y yo fuimos encargados de la palabra de la reconciliación. Y por último, para arribar a la parte final y comenzar a concluir y aplicar el mensaje de hoy, dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
Me encanta este texto de 2 de Corintios 5:20, como lo dice en la versión Palabra de Dios para Todos. ¿Cómo lo dice? Escuche bien. Así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Mis queridos hermanos, si usted ha conocido algo de más privilegio, de más honor, de más gracia, de más importancia, de más prioridad que hablarle a la gente perdida en el nombre de Cristo, por favor dígamelo, porque entonces yo estaría confundido, porque no he encontrado nada mejor, nada más grande, nada más importante, nada de más valor que pararme al lado de una persona perdida y decirle: Jesucristo vino a la tierra por un nombre, ese nombre eres tú. Sigue diciendo el pasaje de 2 de Corintios 5:20, es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Exactamente, cuando nosotros predicamos el Evangelio, es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. ¿Cómo lo dice la Biblia? Dice la Biblia que Jesucristo le dijo a sus discípulos y a nosotros, porque es un pasaje normativo, en Mateo 16:18, que Él iba a plantar la iglesia sobre sí mismo, sobre la roca, sobre la Petra, roca viva, roca grande, y las puertas del Hades, que quiere decir en el idioma original, sepulcro, infierno, muerte, no prevalecerán, o sea, contra la iglesia. Que cuando la iglesia está ministrando, literalmente la iglesia tiene el control del infierno, de la muerte y del sepulcro. Así que Dios está hablando a través de nosotros. Dicho en un idioma, en el idioma español, que usted lo entienda mejor, cuando predicamos, toda la autoridad del cielo es dada de Dios a nosotros para poder predicar con efectividad su palabra. Y termina este texto en la palabra de Dios para todos, de 2 de Corintios 5:20, diciendo: hablamos por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Entonces, la conclusión, recuerde la tesis que hemos mostrado en este mensaje. Una vez salvados en Cristo, somos encargados del ministerio de traer a otros a salvación. Entonces quiero concluir haciéndole la pregunta, mi querido hermano, mi querida hermana: ¿a cuántas personas predicará usted el Evangelio esta semana? Dígame su lista, enséñeme su lista, por favor, de cuántas personas tiene usted para predicarle el Evangelio de Cristo. Predicar el Evangelio de Cristo no es enviarle una imagen como se hace hoy diciendo: buenos días, tendrás un día bonito, que Dios te bendiga, hoy Dios te da lo que tú pidas. Eso no es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es tomar un tiempo y con esa persona, ya sea personalmente o ya sea por el teléfono o en un mensaje o en una carta, explicarle que la razón, el propósito por el que Cristo vino a la tierra es para salvarnos, no para condenarnos, porque ya estamos condenados según Juan 3:18, pero si lo aceptamos, somos librados de esa condenación. ¿A cuántas personas le va a predicar usted el Evangelio? ¿Recuerda cómo andaba usted antes de Cristo llegar a su vida? Esa es la vida que están viviendo todos aquellos que no tienen a Cristo. Aunque sonrían, pero están llorando por dentro. Aunque tengan dinero, pero son pobres y miserables porque van a la condenación. Aunque digan estar en paz y dormir en paz, no duermen en paz, porque quien no tiene el Espíritu Santo de Dios, que es quien da la paz, no puede estar tranquilo. Dice la Biblia que el impío huye sin que nadie le persiga. Mi hermano, mi hermana, yo quiero orar en este día, pidiéndole al Señor que a través de este mensaje, o a través de otro, si fuere su voluntad, le haga consciente de que somos salvados y encargados del ministerio de la salvación. Y usted dará cuenta a Dios por este mensaje y por todos los demás que usted escuche sobre el llamado a predicarle a las personas. Sobre todo ahora que las personas están muriendo de manera introspectiva, mueren las personas. Entonces, con más urgencia nosotros tenemos que predicar el Evangelio por teléfono, presencial, por carta, por video,
por cualquier medio, pero anunciar que Cristo vino a salvarnos de la condenación. Señor, he predicado tu palabra. Haznos consciente de que según 2 de Corintios 5:17, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y dice tu palabra que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, no tomándole al mundo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Oh Señor, y sigue diciendo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Haznos conscientes, Señor, de esta responsabilidad divina que tenemos para contigo y para con los perdidos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.